Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Náuseas de muerte después de una larga agonía. Y cuando por fin me desataron y pude sentarme, sentí que mis sentidos me abandonaban. La sentencia, la terrible sentencia de muerte, fue lo último que mis oídos pudieron escuchar. Después el sonido de las voces de los inquisidores parecía mezclado con un soñoliento zumbido indeterminado. Trajo a mi alma la idea de revolución, tal vez por asociación imaginaria con el ronroneo de una rueda de molino. Esto duró solo un instante, pero luego no oí nada más. Sin embargo, durante un rato pude ver, aunque con qué terrible exageración, vi los labios de los jueces con sus togas negras. Me parecían blancos, más blancos que la hoja sobre la que escribo estas palabras, y finos hasta lo grotesco, finos con la intensidad de su expresión de firmeza, de inmutable resolución, de absoluto desprecio hacia la tortura humana. Vi que los decretos de lo que para mí era el destino salían aún de esos labios. Los vi torcerse mientras pronunciaban la sentencia de muerte. Los vi modular las sílabas de mi nombre. Y temblé, porque no hubo más sonidos. También vi durante unos momentos de delirante horror el suave y casi imperceptible movimiento de los negros tapices que cubrían las paredes de la habitación. Y después mi vista cayó sobre las 7 altas velas que había sobre la mesa. Primero, tenían un aspecto de símbolos de caridad y parecían blancos y esbeltos ángeles que podrían salvarme. Pero después, de repente, invadió mi espíritu una náusea de muerte y sentí cada fibra de mi cuerpo temblar como si hubiera tocado el cable de una batería galvánica, mientras las formas angelicales se convertían en espectros insignificantes con cabeza de llama, y vi que de ellos no podría esperar ninguna ayuda. Y luego penetró en mi fantasía como una rica nota musical, la idea del dulce descanso que debía sentirse en la tumba. La idea apareció suave y sigilosamente, y de un modo que pasó tiempo antes de que pudiera apreciarla por completo. Pero mientras mi espíritu llegaba por fin a abrigarla, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia ante mí. Las largas velas se hundieron en la nada. Sus llamas desaparecieron por completo. Sobrevino la negra oscuridad. Todas las sensaciones parecieron tragadas por el loco torbellino de la caída del alma en el Hades. Luego, el universo no fue más que silencio, quietud y noche. Me había desmayado, pero no podría afirmar que hubiera perdido la conciencia. No trataré de definir qué quedaba de ella, y menos describirla. Sin embargo, no la había perdido del todo. En el más profundo sopor, en el delirio, en el desmayo, hasta en la muerte, hasta en la misma tumba, no todo se pierde. O bien, no existe la inmortalidad para el hombre. Cuando surgimos del más profundo de los sopores, rompemos la sutil tela de algún sueño. Sin embargo, un poco más tarde, tan frágil puede haber sido esa tela, no recordamos lo que hemos soñado. En el regreso a la vida, después de un desmayo, pasamos por 2 etapas. Primero, la del sentido de la existencia mental o espiritual. Segundo, la del sentido de la existencia física. Parece probable que si, al llegar a la segunda etapa, pudiéramos recordar las impresiones de la primera, deberíamos descubrir que estas impresiones son elocuentes del abismo que se abre más allá. ¿Y qué es el abismo? ¿Cómo podríamos al menos distinguir sus sombras de las sombras de la tumba? Pero si no se recuerdan las impresiones de la primera etapa por propia voluntad, aún después de un largo período, ¿no se presentan inesperadamente mientras nos maravillamos preguntándonos de dónde proceden? Quien nunca se ha desmayado no descubrirá extraños palacios y caras fantásticamente familiares en las brasas del carbón. No contemplará flotando en el aire las melancólicas visiones que la mayoría no es capaz de ver.
No meditará mientras respira el perfume de alguna nueva flor. No sentirá que su mente se exalta con el significado de alguna cadencia musical que nunca antes ha llamado su atención. Entre frecuentes y reflexivos esfuerzos para recordar, entre verdaderas batallas para apresar algún vestigio del estado de aparente aniquilación en que mi alma se había hundido, hubo momentos en que soñé con el triunfo. Brevísimos períodos en los que pude evocar recuerdos que, pensados con mi lucidez posterior, solo podían referirse a aquel momento de aparente inconsciencia. Estas sombras de recuerdo me hablan, sin claridad, de altas figuras que me alzaron y me llevaron en silencio, descendiendo más y más, hasta que un horrible mareo me oprimió por la sola idea de lo interminable de ese descenso. Hablan también de un indefinido terror en mi corazón, a causa de la terrible calma que me invadía. Aparece una sensación de inmovilidad repentina en todas las cosas, como si los que me llevaban, terrible cortejo, hubieran superado en su descenso el límite de lo ilimitado y descansaran de la fatiga de su tarea. Después de esto, viene a mi mente un vacío y una humedad, y después todo es locura, la locura de un recuerdo que se afana entre cosas prohibidas. De repente, regresaron a mi alma el movimiento y el sonido, el tumultuoso movimiento del corazón y en mis oídos el sonido de sus latidos. Después, una pausa en la que todo era confuso. Más tarde, nuevamente sonido, movimiento y tacto. Una sensación de hormigueo en todo el cuerpo. Y luego, la mera conciencia de existir, sin pensamiento. Una situación que duró mucho tiempo. Después, de repente, el pensamiento y un terror estremecedor, y una lucha para comprender mi estado real. A continuación, un profundo deseo de recaer en la insensibilidad. Luego, un violento revivir del alma y un triunfal esfuerzo por moverme. Y entonces, el recuerdo vívido del proceso, de los jueces, de los tapices negros, de la sentencia, de la náusea, del desmayo. Después, total olvido de todo lo que siguió, de todo lo que tiempos posteriores y un obstinado esfuerzo me han permitido recordar vagamente. Hasta entonces no había abierto los ojos. Sentía que yacía de espaldas y no estaba atado. Alargué la mano que cayó pesadamente sobre algo húmedo y duro. La dejé allí durante algunos minutos, mientras intentaba imaginar dónde estaría y qué pasaría conmigo. Deseaba abrir los ojos, pero no me animaba. Temía la primera visión de los objetos que me rodeaban. No tenía miedo de ver cosas horribles, sino que me horrorizaba la posibilidad de que no hubiera nada para ver. Finalmente, con una extraña desesperación, abrí mis ojos. Así se confirmaron mis peores pensamientos. El negro de la noche eterna me rodeaba. Luché por respirar. La intensidad de la oscuridad parecía oprimirme. La atmósfera era insoportablemente cerrada. Yacía quieto e intenté utilizar mi razonamiento. Recordé el proceso inquisitorio y traté, a partir de allí, de deducir mi condición real. La sentencia había pasado, y me parecía que había pasado mucho tiempo desde entonces. Sin embargo, no supuse que estuviera realmente muerto. Dicha suposición, a pesar de lo que se lee en las novelas, es totalmente incoherente con la existencia real. Pero ¿dónde y cómo estaba yo?